La verdad es que cuando el tío Marce me dijo que me iba a tocar este mensaje, empecé a pensar de qué podíamos hablar y la verdad es que se me venían un montón de ideas a la mente, pero hubo un tiempo en que el Señor me mostró también eh, un pensamiento y que estuvo bastante tiempo dando vuelta en mi cabeza y justamente desde lo que quiero hablarles. El tema se llama El Soldado de Cristo. Y la verdad es que desde el día que nos entregamos a Cristo, desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser un soldado de su obra, un soldado de su causa. Dice la Biblia que tenemos una patria celestial y como todo soldado tiene que estar listo, tiene que estar dispuesto a defender a su patria, tiene que estar dispuesto a ser un ejemplo de su país en el lugar donde nos toca estar. ¿A nosotros? Gracias. A nosotros nos toca estar en este mundo, pero dice la Biblia que no pertenecemos a este mundo. Seguramente cuando pensamos en el soldado, la primera persona que se nos viene a la mente es el apóstol de Pablo. Pablo utilizaba muchas veces este concepto de soldado, de milicia. Si vemos allí en 1 Timoteo 1:18, vamos a leerlo, nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí Pablo le habla a su discípulo Timoteo para que milite, para que sea un buen soldado. Lo utiliza de vuelta en Filemón 2, dice, hablando de Arquipio, y lo llama compañero de milicia. O sea que el ser soldado es algo que se hace en un equipo, se hace justamente en compañía de otros soldados, así que no podemos hacerlo solos. Lo utiliza de vuelta en Filipenses 2:25, dice Epafrodito, mi compañero de milicia. Y está claro que quizás Pablo al estar encarcelado, quizás Pablo también al ver tantos soldados utilizaba esta imagen para representar cómo debemos comportarnos como soldados de Cristo, cómo debemos vivir la vida cristiana. Y como les decía, cuando comenzamos a vivir la vida cristiana, comenzamos a ser soldados. Primera Pedro 2:9 nos dice que somos un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios y tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que ser unos buenos soldados. Vamos a Juan 15:16. Nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesús nos escogió para que llevemos su bandera. Dios nos escogió para que llevemos su bandera. Así que es por eso que tenemos que comportarnos como buenos soldados. Es por eso que también creo que es importante que quizás, si ya lo sabías, refresques lo que significa ser un buen soldado, y si no, que meditemos también en nuestras propias vidas y veamos en qué estamos fallando. Así que, para comenzar, vamos a hablar un poco de aquel que es nuestro capitán, aquel del cual recibimos nuestras órdenes. Si buscamos en Éxodo 15:3, vamos a buscar muchos pasajes el día de hoy. Dice, vamos a leer desde el 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Él es el que nos ha salvado. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y nos empieza a contar esta canción que capaz conocemos y esta historia que conocemos todos. Echó a la mar los carros del faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Nos habla del gran poder de nuestro capitán, del cual recibimos las órdenes. En Jueces 6 se le presenta a Gedeón.
algo que hemos estado viendo en la reunión de varones. Y en uno de los versículos, el versículo 14 dice, ¿no te envío yo? Nos está hablando que Dios mismo nos está enviando. Jehová nos envía a combatir. El Salmo 18, el versículo 34 y el Salmo 144.1, ambos textos nos hablan de lo mismo. Pero vamos a leer el 18:34 que dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Él es el que nos dirige en esta batalla. Él es el por el cual obtenemos la victoria, porque Él ya venció. Ahora nosotros tenemos que seguir sus pasos y dejar que Él nos dirija para que podamos vencer nosotros también. Dice Mateo 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor Jesús nos envía, y nos envía en este mundo el cual está en contra de Dios, en este mundo en el cual vamos a encontrar miles de dificultades, y por eso debemos estar listos para responder como buenos soldados. Ahora, teniendo todo esto presente, sabiendo para quién combatimos y sabiendo quién nos ha llamado, nos toca meditar qué características tiene un soldado, qué características hacen que seamos un soldado agradable a los ojos de Dios. Y para eso los invito a ir a 2 Timoteo, el capítulo 2. Esta carta Pablo la escribe estando encarcelado, pero ya no estaba encarcelado por un tiempo, sino que estaba encarcelado para ser luego muerto, para morir por causa de Cristo. Y es en esta carta donde él nos habla de cómo ser un soldado, qué características tiene que tener. Él había dedicado su vida completamente al servicio de Cristo, había obedecido lo que Dios le había dicho. Él estaba dispuesto hasta sacrificar su vida por órdenes de Dios, bajo el mandato de Dios, por llevar el Evangelio a otras personas. Él era un soldado leal. Estas son las 4 características. Un soldado dedicado completamente. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. El fin de ser un buen soldado es agradarle a Él, agradar a Dios. Aquel que nos escogió, aquel que nos da la victoria. El fin de que nosotros seamos buenos soldados es agradarle a Él. Y para ser un buen soldado debemos esforzarnos. Eso quiere decir que tenemos que poner de nuestra parte. Es algo que tengo que hacer yo. Tengo que preocuparme en esto para poder hacerlo bien. Cuando alguien se enlista para ser un soldado, se dedica a eso, se dedica a ser un soldado. Ese tiempo que pasa siendo soldado es eso, es un soldado. Le preguntás, ¿quién sos? Soy un soldado. Y el Código Romano decía una frase muy interesante que decía: prohibimos a los hombres que se comprometan en el servicio militar, que se comprometan en ocupaciones civiles. Si eran soldados, solo podían ser soldados. No podían ocuparse en nada más que en eso. Un soldado era un soldado y nada más. Y nosotros debemos describirnos como soldados de Cristo. Debemos hacer que nuestra vida también signifique que somos soldados de Cristo, que dé el ejemplo de lo que es un soldado de Cristo. 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Entonces, si soy un soldado, no puedo hacer nada más que servir a Dios. Pero en este mundo tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, tengo que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que buscar el alimento también para vivir, y estas son actividades de este mundo, pero
Estas actividades no tienen que ser un impedimento, no tienen que interrumpir el ser un soldado de Cristo. Cuando realizamos cada una de las actividades diarias que tenemos, como sea el estudiar, el trabajar, el convivir con las personas de este mundo, tienen que ser oportunidades para reflejar el Evangelio de Dios, para contarle a otros justamente lo que Dios hizo en nuestra vida y por qué somos soldados de Cristo. Muchas veces nos pasa, y me pasa a mí también, que dividimos la vida secular de la vida cristiana. Muchas veces decimos de lunes a viernes estoy en mi vida secular y los fines de semana tengo mi vida cristiana, cuando en realidad lo que Dios nos pide es una vida entregada completamente. Una vida que no tiene limitaciones para Él. Una vida donde me entrego completamente, entrego cada área de mi vida a su servicio. Y si estoy estudiando es para su gloria, y si trabajo es para su gloria, y si tengo que convivir con otras personas es para su gloria, para que otros puedan ver la gloria de Dios. Este es el principal objetivo del soldado de Cristo. Si vemos allí en Nehemías 4:17, nos va a hablar sobre la construcción del templo, la construcción de la ciudad. Y nos dice, 4:17, los que edificaban el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Estaban preparados para la batalla, estaban preparados para presentar defensa del Evangelio, estaban preparados para combatir en cualquier momento. Y nosotros debemos estar así, en cualquier área de nuestra vida, estar preparados para presentar defensa, no para atacar, sino para presentar defensa del Evangelio de Dios, para presentar defensa de lo que Dios hizo en mi vida. Debemos estar siempre listos. Primera Pedro 3:15 dice que debemos estar completamente dedicados, siempre listos para la batalla. Dice 4:15. No, 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados para presentar defensa. Y acá da dos cualidades muy necesarias: mansedumbre y reverencia. Muchas veces nos pasa que quizás conocemos mucho de la Biblia, quizás conocemos mucho de Dios, y nos molesta, porque a mí me pasa, que alguien diga algo contrario. Y nos ponemos a veces en posición de ataque a decir, no, la Biblia no dice eso, y la Biblia dice esto otro. Pero no, el Señor nos pide que lo hagamos en mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Yo no tengo que ir a buscar esas batallas vienen a mí. Cuando alguien demanda razón de por qué vivís así, ahí es donde debo presentar defensa. No ir a atacar el por qué creo en Cristo o el por qué creo en Dios. Entonces el primer punto es que tenemos que estar completamente dedicados, siempre atentos y listos para presentar defensa del Evangelio. El segundo punto es la obediencia. El soldado debe estar comprometido a obedecer. Los soldados en las campañas de batalla y en una guerra tienen un comandante, tienen un oficial al cual responden y al cual obedecen sus órdenes. Ahora, si un soldado no responde a una orden, se lo tiene que dar de baja porque es un soldado que no está sirviendo en la guerra como debería ser. Si un soldado no responde a una orden, pone en peligro toda la misión, pone en peligro su vida y también la de sus compañeros. Pero un soldado que obedece es un soldado que se cuida también a sí mismo y a los otros. Y muchas veces quizás pensamos que nosotros tenemos una mejor visión del panorama, pero el capitán es el que conoce el campo de batalla completo, el capitán es el que tiene mayor experiencia
y al cual los soldados deben obedecer. Y nuestro capitán, ya lo vimos, es Jehová, es Dios. Él tiene el conocimiento de todo, es omnisciente y sabe todas las cosas de antemano, incluso lo que va a suceder después. Entonces, si nosotros le obedecemos, vamos a salir victoriosos. Y muchas veces es algo difícil, muchas veces es algo que nos cuesta, confiar a ciegas, obedecer sin saber los resultados que obtendremos. Muchas veces nos cuesta porque nosotros tenemos una visión corta, no podemos ver más allá del aquí y del ahora, no podemos ver lo que nos espera mañana y eso nos causa incertidumbre, nos causa desconfianza y nos causa muchas veces temor del mañana. Pero si confiamos en Dios, entonces vamos a poder obedecerle completamente. Entonces, para poder obedecer, necesito confiar. Y para poder confiar en Dios, necesito conocerle. Entonces, para poder obedecer, para poder confiar, necesito escudriñar sus palabras, necesito mantenerme en oración y en meditar la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios y para poder así obedecerle. La obediencia para Dios no es un ideal, no es algo que tenemos que tratar de conseguir. La obediencia es algo concreto, es algo que tenemos que ser obedientes. Y ponía dos ejemplos aquí, el de Abraham. Vamos a ir a Hebreos 11, texto que seguramente conocemos muchos sobre la fe. Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vemos aquí el ejemplo de Abraham. Él obedece sin saber a dónde va. Él obedece sin saber lo que iba a conseguir y Dios lo bendice por eso. Abraham es llamado amigo de Dios por obedecerle. Pero también tenemos el ejemplo de Saúl. Vamos allá ahí a 1 Samuel 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl era el rey del pueblo de Dios. Estaba Dios con él y Dios le había dado órdenes claras. Y él decidió desobedecer porque dijo: yo creo que esto le va a agradar más a Dios, yo creo que esto es mejor. Puso sus principios ante los principios de Dios y eso hizo que le vaya muy mal. Dice la Biblia que Dios lo desechó como rey. Dios lo sacó de ese puesto donde lo había puesto en primer lugar. Entonces vemos acá cómo se comporta Dios también ante la obediencia. Debemos obedecerle para que Él nos bendiga y no desobedecerle. Un ejemplo del completo control de Dios lo vemos en la vida de Esther. El año pasado, si no me equivoco, fue en los pre que estuvimos hablando sobre cómo Dios ordenaba todas las cosas para que a su pueblo le vaya bien. Cómo Dios ordenaba todo y sin saber las personas de antemano. En Esther no se nombra a Dios, pero sabemos que es la mano de Dios la que está obrando para poder obtener la victoria, como vimos anteriormente. Entonces un soldado debe estar comprometido a obedecer valientemente y esforzarse, porque para obedecer a ciegas debemos ser valientes. Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Debemos esforzarnos, debemos ser valientes para poder obedecer a Dios, para poder confiar en Dios como lo hizo Abraham. El tercer punto es el sacrificio. Como soldados estamos llamados al sacrificio. Les decía que el apóstol de Pablo, mientras escribía la carta, estaba encarcelado
pronto a dar su vida por su fe, pronto a dar su vida en nombre de Cristo. Y es así como soldados debemos estar. En la carta de 2 Timoteo, Pablo utiliza muchos ejemplos para enseñarnos sobre la vida cristiana. Habla de ser un mayordomo, habla de ser un soldado y también habla de ser un siervo, de ser sacrificado. En 2 Timoteo 2:11, vamos a leerlo, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué linda esperanza que nos da saber esto. Si morimos por Dios, viviremos con Él. Si vivimos por Cristo, viviremos por Él. Nosotros sabemos que tenemos la promesa de la vida eterna. Y esto nos tiene que alcanzar para saber que Dios, todo lo que permita que pase en nuestras vidas, es para su gloria. Y debemos entregarle nuestras vidas, como veíamos anteriormente, incluso si eso significa entregarlas hasta la muerte. Nos habla también que si sufrimos con Él, Él está con nosotros. También nos habla de que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si somos infieles, que muchas veces nos pasa, muchas veces nos equivocamos, Él permanece fiel. Esto nos debe dar esperanza, nos debe dar gozo y dar alegría, saber de que el Señor es el que está con nosotros, que el Señor es en quien depositamos nuestra confianza. Obtendremos la victoria si confiamos en nuestro capitán, si le obedecemos, si le entregamos nuestros deseos, nuestros recursos, nuestra vida. Para lograr la victoria, tengo que entregarle todo a mi capitán y dejar que él se encargue del resto. Lucas 9:23, vamos a leerlo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa que debemos tener la disposición de negarnos a nosotros mismos, de negar nuestros deseos, de entregárselos todos a Él y seguir a Jesús sin reservas, entregarle todo, decirle: Señor, acá te entrego mi vida, la pongo a tu servicio, Señor. Esto puede implicar un sacrificio personal, esto implica un sacrificio personal. Debo sacrificarme yo para entregarle mi vida a Él, para que Él reine. El cuarto punto, un soldado leal. Los soldados hacen un juramento, prometen defender la bandera de su país hasta la muerte. Prometen defenderla a pesar de los riesgos, prometen en ese juramento obedecer a su capitán y no dan paso atrás cuando llegan las complicaciones. Este es un soldado leal, alguien que defiende a su patria, alguien que no da un paso atrás cuando llegan las dificultades. Y el Señor mismo nos dice que en este mundo vamos a tener dificultades, que en este mundo vamos a tener conflictos, pero también nos dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a leer allí en Filipenses 3:20. Nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto nos da una esperanza. Nosotros tenemos ciudadanía en los cielos, debemos defender esa bandera, debemos defenderla como buenos soldados de Cristo, pero sabemos que le estamos esperando. Sabemos que un día Él vendrá a buscarnos y sabemos que si incluso nuestra vida en este mundo se acabe, resucitaremos con Él y estaremos con Él eternamente. En resumen, ser un buen soldado de Jesucristo implica estar dispuesto a sufrir por causa de la fe. A sufrir
por causa de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo, un soldado que le agrade, implica mantenerse enfocado en la misión y obedecer su voz. Conocerle para poder obedecer su palabra. Y a pesar de las dificultades que se pueden presentar en el camino y que lo harán, poder confiar en Él para poder vencer al mundo. Si vamos allí a Juan 16:33, dice que Él ya venció, que Él ya tiene la victoria. Es nuestro paso, lo que nos toca a nosotros es seguirle. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos son los 4 puntos para ser un soldado agradable a Dios. Ahora bien, ya hablamos de quién es nuestro capitán, ya hablamos de qué características distinguen a un buen soldado que agrada a Dios. Ahora nos toca hablar de las luchas que tenemos. Nos dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Luchamos con Satanás y no podemos obtener la victoria si no es por medio de Dios. El viernes, en la reunión de jóvenes, justamente hablábamos de esto, las luchas que tenemos como hijos de Dios. Y tenemos luchas contra el mundo, tenemos luchas contra Satanás, pero también tenemos luchas contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne. Juan 2:15-17 nos dice que no debemos amar las cosas del mundo. Ese es el primer error. Si amamos las cosas del mundo, entonces no podemos amar las cosas de Dios. No podemos servir a 2 señores, también dice la Biblia. Porque debemos servir o a Dios o a este mundo. No podemos defender 2 banderas, no podemos vivir una vida a medias, no podemos vivir un día para una vida secular y una vida cristiana. Debe ser solo nuestra vida cristiana la que vivamos cada día. Romanos 7:21 nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el 19 decía: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tenemos una lucha contra nuestra carne, tenemos una lucha contra nosotros mismos, y veíamos el viernes justamente que debemos reconocer esas luchas para poder obtener la victoria por medio de Dios, porque no son victorias que podemos obtener nosotros mismos, son victorias que se obtienen en Dios. Efesios 6:18 nos habla justamente de las luchas contra Satanás. Y 1 Pedro 5:8 nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos estar conscientes también de esto. Debemos estar conscientes de que no podemos solos y de que necesitamos sí o sí de Dios como nuestro capitán, como aquel que venció y aquel que dirige nuestros pasos. Por último, me gustaría hablar de nuestras armas. Como los soldados tienen un armamento, tienen una defensa, tienen armas de ataque también. Pero seguramente el primer texto que se nos viene a la mente es la armadura de Cristo, la armadura del creyente, perdón. Pero antes de eso me gustaría que vayamos a 2 Corintios 10. El versículo 3 nos dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Nuestras armas no son carnales, y aunque andamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo,
Nuestras armas son celestiales, no son nuestras obras, no son lo que podemos hacer con nuestras fuerzas, no son cuánto conocimiento puedo obtener de la Biblia, no son cuántas cosas que podamos pensar que son nuestras, son celestiales. El poder viene de Dios. Para vencer en estas batallas que tenemos, necesitamos depositar nuestra confianza en Dios. Es bajo su autoridad que obtenemos la victoria. Nos dice, poderosas en Dios. Sin Él, por más conocimiento que tengamos, por más obras que hagamos, no vamos a obtener la victoria. Y para obtener esta victoria necesitamos vestir la armadura. Debemos dejar las obras de las tinieblas. Romanos 13:12 nos habla justamente de que una vez que nos convertimos en soldados, de que una vez que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, debemos dejar las tinieblas. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Para poder vestirnos con esta armadura, para poder vestirnos con la armadura que describe Efesios 6, necesitamos dejar las obras de las tinieblas, debemos dejar al viejo hombre, debemos andar por el camino de la luz, debemos dejar que nuestra vida sea guiada por la luz. ¿Y la luz quién es? Dios, Jesús, nuestro Salvador. Yo soy la luz del mundo, dice su palabra. Ahora, Isaías 59:17, un texto que me gustó mucho cuando lo encontré, dice, vamos a leer del 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Nos está hablando del reino milenario de Jehová, pero estos versículos describen la búsqueda de un hombre por parte de Dios y su elección de Cristo, como aquel que se vistió con la justicia, con el yelmo de salvación, con estas ropas de venganza, dice, por vestidura, y se cubrió el celo como de manto. Este cuadro de Isaías describe al Señor Jesús vistiendo esta armadura, que ahora también se describe en Apocalipsis 5:1-14 por el apóstol de Juan. Muestra la gloria, muestra el poder de Jehová. Y describe esta armadura que ahora también podemos vestir nosotros. Describe esta armadura de un guerrero redentor. Y cuando utiliza esa palabra de redentor, habla también de aquel pariente redentor, de aquel que era el único que podía salvarnos, redimirnos y hacernos parte del ejército. Ahora que ya vimos que esta armadura es proporcionada por Dios, que esta armadura, para poder usarla, debemos dejar las obras de las tinieblas, y que son partes de una armadura poderosa en Dios, que la debemos poner bajo la autoridad de Dios. Ahora sí los invito a ir a Efesios 6. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 20. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos describe el cinturón de la verdad. Un cinturón es la parte que unía la armadura, unía la coraza y era funda también para la espada. Y este cinto es la verdad. La verdad en un creyente es algo sumamente importante. ¿Cómo otros conocerán si yo no soy una persona honesta? ¿Cómo alguien puede confiar en mí si soy un mentiroso o una persona falsa? Por eso es sumamente importante la verdad de nuestras vidas, para que otros puedan confiar en nosotros, para poder también confiar en Dios, para depositar su confianza en Él. Porque como hombres, como personas fallamos, porque como hombres, como personas también nos equivocamos. Y es necesario también ponernos este cinturón, vestirnos de la verdad y vivir una vida de verdad. También nos habla de responder con hechos a nuestras palabras, de que nuestras palabras tengan valor. El segundo elemento que encontramos aquí es la coraza de justicia, aquella parte que protege el corazón de los soldados. Nos habla de aquellos actos justos con que nosotros podemos realizar, pero también nos habla de que si realizamos actos injustos, nuestro corazón queda descubierto y queda a merced de Satanás. Nos deja a merced de sus ataques y ya vimos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es necesario estar vestidos de la justicia, para que Satanás no tenga por dónde atacar. El tercero dice, calzad los pies con el apresto del Evangelio. El Evangelio es el que nos da apoyo, nos da estabilidad. Las sandalias de los soldados se sujetaban bien al pie, pero también tenían unos clavos abajo para que cuando sea el momento del combate no se resbalen, para que puedan estar firmes en el momento de la batalla, para que puedan estar firmes en los momentos difíciles, en donde nos toca defender el Evangelio. Y para eso es necesario conocer de este Evangelio, para eso es necesario conocer de la palabra de Dios. El cuarto punto es el escudo de la fe, pieza fundamental y que Hebreos 11 describe completamente. Hebreos 11 nos habla de la gran importancia de la fe en nuestras vidas, de la gran importancia de tener fe para poder obedecer a nuestro capitán. Lo veíamos anteriormente en varios de los puntos de las características de un soldado. Para poder cumplir con un soldado que agrade a Dios, necesitamos fe. Necesitamos fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe porque sin fe no podemos confiar. No podemos ver más allá, solo Dios. Por eso debemos depositar nuestra fe en Él, para poder protegernos también. El yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza. Nuestra mente tiene que estar también a disposición de Dios. Nuestra mente es un campo de batalla muchas veces difíciles. Y es en nuestra mente donde también salen los malos pensamientos. Pero si sometemos nuestra mente a Dios, entonces también obtendremos la victoria. Y protegemos nuestra mente de los malos pensamientos, del mundo y de la carne, de nosotros mismos. La espada del Espíritu es la única arma que es un arma de ataque y no defensiva como las otras. Y es la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas y necesitamos que Dios hable en nuestros corazones. No basta solo con conocerla, no basta solo con leerla todos los días, sino que debemos meditar y poner por obras lo que también aprendemos. En el capítulo 6, al menos 3 veces, el apóstol nos dice tomad vestidos. Y este tomad buscaba la palabra en griego y se traduce como ponerse a fin de usarla. No solo tenerla puesta, no solo tener la armadura puesta y vestirnos de la armadura, sino estar dispuestos a usarla.
Ponérsela para poder, en el día de la batalla, cuando vengan las complicaciones, cuando otro demande razón de nuestra esperanza, tenerla ahí para poder usarla en ese momento. Es una orden, no es una propuesta, es una orden, es una demanda. Debemos tomar la armadura y debe ser llevada en todo momento, sin relajarse, en obediencia y en disciplina. Un soldado que no tiene la armadura es un soldado vulnerable. Y si un soldado sale a combatir sin alguna parte de la armadura, sea la que sea, se va a dificultar la batalla y terminará perdiendo. Y eso puede traer complicaciones no solo para él, sino también para la misión y para todo el cuartel o todos sus compañeros de batalla. Pablo nos exhorta varias veces a usar esta armadura. No para atacar al diablo, no, porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino para defendernos. Para defendernos y mantenernos firmes, resistiendo al diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Les decía que uno de los campos más difíciles es nuestra cabeza, es nuestra mente. Y combatimos contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Y vamos a ser tentados, vamos a ser puestos a prueba. Y cuando pasen estas situaciones, lo mejor que podemos hacer es huir como José. Pero cuando seamos atacados por hacer el bien, cuando seamos atacados por hacer algo que agrada a Dios, ahí es donde nos tenemos que mantener firmes. Y me hacía pensar en Daniel y sus amigos. Ellos decidieron obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y el reino de Babilonia se les puso en contra y tuvieron varias pruebas. Pasaron por el horno de fuego, por los leones, y en ninguna de ellas el Señor los dejó. El Señor estuvo con ellos, porque Él nos promete estar con nosotros. Primera Corintios 6:13, me equivoqué de texto. Debemos usar cada oportunidad para cumplir la orden de nuestro capitán. Creo que era Colosenses 4, si no me equivoco. Acá sí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Luego de describir toda la armadura, dice, orad y velad. Y cuando estamos en oración, velando, atentos, también es cuando el Señor presenta las oportunidades para poder presentar el Evangelio, para poder presentar el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo hace referencia a que Cristo nos redimió. Que por Cristo en la cruz tenemos redención para cada uno de nosotros. O como veíamos en Juntos, la orden de hacer discípulos. Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos. Y veíamos que en el camino, mientras vamos en este mundo, debemos tener esta armadura, debemos comportarnos como soldados con el fin de la misión que se nos ha encomendado, alcanzar almas para el reino de Cristo. Ahora la pregunta que nos queda a nosotros, ¿estamos vistiendo la armadura de Dios? ¿Nos está faltando alguna parte de nuestra armadura? Es una pregunta que primero me hice a mí mismo y que hay aspectos que seguramente nos están haciendo difíciles. Hay aspectos que quizás somos débiles. Y si tenemos toda la armadura, ¿estamos marchando firmes o estamos retrocediendo cuando llegan las dificultades? ¿Somos soldados que agradan a Dios? ¿Estamos comprometidos con la causa de Dios? ¿O estamos viviendo una vida secular y una vida cristiana? ¿Estamos siendo obedientes al mandato de Dios? ¿Estamos creyendo en Él aún sin saber lo que ha de venir por delante? ¿O tenemos plan A, plan B y plan C por si alguno falla? ¿Estamos siendo leales?
¿Somos leales al propósito por el cual Dios nos ha llamado? Si estamos en medio de batalla, ¿confiamos que nuestro capitán ya venció? ¿O tenemos dudas, tenemos dificultades? Si es así, hermano, le invito en esta tarde también a que pueda reflexionar a sí mismo y pedirle a Dios que Él nos ayude en las batallas, que Él nos dé la victoria, que podamos vestir la armadura del creyente y que podamos dejar también toda obra de las tinieblas, porque somos llamados a ser luz.